Tema polígono, Benjamin. Un pentágono convexo, sus medidas, sus ángulos internos se encuentran en posición aritmética, cuya razón es 10. ¿Cuánto será la medida del ángulo mayor? De razón 10, me dan hasta la razón. Solo estoy yo, creo. ¿Volviste? Pensé que no estabas. Sí, solo estás tú. Vamos a resolver la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Polígonos es un tema muy frecuente, por cierto. A ver, acá. ¿Sí conoces el tema, Benjamín, o no? Sí. ¿Sí conoces? A ver, te voy a hacer preguntas. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de un polígono? De n lados. 180 por n menos 2. Perfecto. ¿Y los ángulos externos? Siempre 360. Claro. No siempre, ¿ya? Solo en convexos. Cuando los polígonos son cóncavos puede ser que falle. Cuando son convexos siempre es 360. Otra cosa, cuando son regulares o equiángulos, podemos hallar el ángulo exterior, ¿no? El ángulo exterior es fijo y es 360 sobre n. ¿Y cuánto es el ángulo interior? Pues el ángulo interior es el suplemento de ese ángulo, 180 menos 360 sobre n. Entonces, lo más importante para mí, al menos, o que yo considero, es el ángulo externo, 360 entre n. Bueno, muchas preguntas las resuelvo con esa consideración. ¿Bien? Vamos a ver. Dice, se tiene un pentágono convexo y sus medidas de sus ángulos internos se encuentran en presión mimética. Creo que es un polígono de 5 lados, ¿no? Entonces yo puedo poner el más chiquito alfa, alfa más 10, alfa más 20, alfa más 30 y alfa más 40. Los 5 lados, ¿cuánto deben sumar? Los 5 ángulos, ¿cuánto deben sumar, Benjamin? 5 alfa más 100. Igual a 180 por... 180 por... Son 5 lados. Por 3. Es 540, 440 sería igual a 5 alfa. Alfa sería 88. Y 88 más 40 es 128, que es el mayor ángulo. Súper fácil. Pregunta 2. Si se cuadruplica el número de lados, la suma de las medidas de los ángulos internos queda... No, son 180 por 3, no es 540. Claro, pero le quité el 100. Ah, verdad, sí, sí. Aquí, si se cuadruplica el número de lados, o sea, pasamos de n a 4n lados. ¿Sí se escucha bien o hay algo de... Se escucha un poco bajo? Todo bien, ¿no? Escucha bien, escucha bien. Suma de los ángulos. Este 180 por n menos 2. Este 180 por quién, Benjamín. Por 4n menos 2, ¿no? Sí. Listo. Y aquí yo tendría que este de aquí es el sextuple del otro, ¿no? Como ya sabes, yo no recomiendo operar sino hasta el final, después de haber hecho varias simplificaciones, o alguna al menos, ¿no? Se va el 6, saco mitad, 2n menos 1, mitad 3, me queda 2n menos 1 igual 3n menos 6. Aquí sale n igual 5. Sí. ¿Y la respuesta cuál sería? Te escucho. ¿La? Pentágono. Correcto, el pentágono. Se muestran dos polígonos regulares. Uno es un pentágono regular y otro es un hexágono regular. Pregunto, si yo le pongo a S1, ¿cuánto vale CB? 1. ¿Y CL? 1.
Y el ángulo interior del pentágono es conocido. 102, creo. 108. Hasta 108. ¿Y el del hexágono regular? 120. 120. Lo puedes sacar por el ángulo externo, ¿no? Que es 360 entre 6, 60, y ahí sale el otro. Igual el otro, 360 entre 5, 72, le falta 108. Entonces, este de aquí del medio chiquito vale 12. Vale 12. Como es isósceles, esto es 90 menos la mitad, que es 6, 84 en ambos lados. Si ese es 84, esto es 96. Y de ahí yo digo 96 más x tiene que darme 108. Por lo tanto, x es igual a 2. Normalmente se resuelven esos triangulitos que son isósceles. Ahí es donde salen las preguntas de polígonos regulares. Ay, ¿qué pasó algún momento? Listo. Sigamos por acá. Hay el número de lados del polígono en el cual la diferencia entre el número total de diagonales, y el número de ángulos rectos a que equivale la suma de las medidas de sus ángulos internos es 53. Entonces, suma de ángulos internos. Supongamos que el número de lados es n, perdón. ¿Cuánto sería la suma de ángulos internos, Benjamin? Suma de ángulos internos. Sí. N menos 2. 180 por n menos 2. ¿Y el número de diagonales? N por N menos 3 sobre 2. Correcto. Eso deberías saber cómo se demuestra. Mientras tanto, ¿qué es el número de ángulos rectos? Simplemente es cuántos 90 equivale esta suma. El número de ángulos rectos, o número de 90 grados, ángulos de 90, será 180 por n menos 2 sobre 90. Listo, ahora sí planteamos lo que nos dicen. La diferencia entre este número y este número es 53. Entonces lo planteamos, n por n menos 3 sobre 2 menos 2 veces n menos 2 es igual a 53. Y obviamente aquí yo no te recomiendo que operes, sino que pruebes con las claves. Por ejemplo, si le das 10, 10 por 7 sobre 2 no llega a 53, ¿no? Va a faltar 13. 13 por 8 sobre 2, 13 por 4 tampoco llega. Entonces la única chance que queda es 14. 14 por 11, entre 12, 7 por 11, 77 menos 2 por 12, que es 24. En efecto da 53, ¿no? Entonces, no recomiendo que en un examen o en un concurso estén operando, ¿no? Si pueden guiarse de las respuestas, guíense, porque este es el meollo del asunto, es plantear eso. El resto es una cuestión táctica, técnica, ¿no? De operar. ¿Está bien, Benjamin? Benjamin Button. Muy bien. Dice, en el polígono equiángulo A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera, se ubica en la región un punto P y después se trazan perpendiculares a las rectas, dice. Tal que el ángulo M, P y N es 120 grados. Calcule la medida del ángulo exterior de dicho polígono. Interesante. Bueno, voy a poner aquí equiángulo, dice, ¿no? Más o menos. Aquí pongo A, B, C, D, E, F, E, F y G, ya G por acá. Y desde un punto se trazan perpendiculares a CD y a FG. Bueno, si era CD y FG no era tan conveniente hacer esto, mira. Esto de aquí estaba por gusto. A, B, S. Esto estaba por gusto. Era solamente analizar desde C. Vamos a darle el gusto aquí. Desde un punto P se interseca a CD en M y a FG en N. Claro, es una buena idea eso de continuar esto de aquí y continuar esto de aquí. Correcto. Nos dicen que este es 120. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que usar es que este ángulo vale tita. Son exteriores. De hecho, son lo que nos piden, X, X. Entonces, como observación aquí importante cuando uno resuelve problemas de polígonos, es más que todo
que los ángulos externos son iguales, ¿no? Es la principal que yo digo, ¿no? Este también es X, por ejemplo, este de aquí, ¿cuánto sería, Benjamín? Sería 180 menos 180 menos X. Y por este 90, 90 y 120, ¿cuánto vale el de acá? 60. Y luego, ¿qué plantearías? 2x más 60 es igual a 180 menos. Correcto, 2x más 60 es 180 menos X, 120 es 3X, X es 40. Y se acabó. Ahora, ¿sí puede ser un polígono equiángulo de 40 grados? Sí. Ah, puede ser de cualquier ángulo, es cierto, ¿eh? En este caso puede ser de cualquiera. Bueno, no cualquier ángulo, pero sí muchas opciones. Pregunta número 6. En un hexágono convexo, William, 6 vértices, ya está. Se ubica en su región interior los puntos E y S, tal que uno de sus polígonos determinados sea convexo, uno de los polígonos determinados sea convexo y su número de lados es igual al número total de diagonales. Calcula el número total de diagonales del polígono no convexo. O sea, tenemos un hexágono aquí, 3, 4, 5, 6. Se ubican dos puntos. Yo me imagino aquí que se formarán dos polígonos. Podría ser así, ¿no? Un pentágono y este polígono de aquí que es no convexo claramente. Pero me dice, número de lados igual número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. Entonces de aquí el polígono convexo debe tener 5 lados. ¿Coincides conmigo, Benjamín? Entonces aquí esta cosa sería algo así, ¿no? El hexágono y el polígono de 5 lados y 5 diagonales. Me dice el número total de diagonales del polígono no convexo. El polígono no convexo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N1 igual a 7. Entonces su número de diagonales. ¿Cuánto sería el número de diagonales, Benjamín? 7 por. 7 por 4 sobre 2. O sea, 14. la B, correcto. Sí, en este caso, para este polígono de n lados, debería verificar eso de ahí, ¿no? Vamos por las 7. En un hexágono equiángulo ABCDF, ¿no? Este tipo de preguntas es bastante común. Creo que por lo que hiciste en antes ya sabes cómo se trabaja, ¿no? Simplemente se prolongan lados y el ejercicio tiende a salir. Aquí está A, B, C, D, E, F. CD 2AB, 2EF. O sea, este vale A, esto vale A y esto vale 2A. Profesor, no aparece, lo achicamos nomás, trazando paralelas. Ya está, un poquito más chico, ya está. Ah, perdón, L, L y L voy a poner. Porque el A ya está. AB vale A y BC vale B. Calcule X entre Y. ¿Quién es X entre Y? Ay, Dios, siempre estos errorcitos. Bueno, la idea aquí va a ser esta, ¿no? Prolongar, prolongar. Y se forman equiláteros. ¿Está bien, Benjamín? ¿Se entiende Sí, eso o no? sin Porque los problema. de afuera son 60, ¿no? Porque es equiángulo, esto es importante. Cuando es equiángulo, sea octágono, sea hexágono, sea pentágono, todo, hay una sugerencia que es prolongar, cuando hay problemas longitudinales. Entonces, aquí fácil que uno es X y el otro es Y, así, ¿eh? Esto sería 2A, esto sería A, por ejemplo. X sería ¿cuánto, Benjamín? Si el lado es 3A más B. ¿Nada? Este lado debe ser igual a este lado. X valdría B, ¿no? Para que sumen. Y Y Sí. valdría, ¿cuánto valdría Y? B también. No, no falles, campeón. Suma bien. B más. A, B más A más B. Claro, entonces la única respuesta aquí posible entre los lados que faltan es esta, ¿no? Yo marcaría la E, pensando en que X es, bueno, al revés, ¿no? Este es Y y este es X. Pues la idea es esa. Yo marcaría eso pensando en eso de ahí. Entonces, también en un examen de admisión puede pasar que hay alguna pregunta mal o en un concurso tienen que detectar el error y tratar de corregirlo porque es muy difícil que lo haga la misma organización.
Dice, pregunta 8. Si la razón entre la medida de un ángulo interior y la medida de su ángulo central de un polígono regular es mayor que 5. Bueno, recordar que un ángulo central mide lo mismo que el ángulo exterior y que el ángulo interior es su suplemento, ¿no? 180 menos esa cosa. Eso se demuestra poniendo al polígono en... O sea, el polígono regular de n lados tiene n vértices, ¿no? N porciones. El ángulo central es 360 entre cada una de esas, por eso coincide con el ángulo externo. ¿Qué más? La razón entre la medida del ángulo interior, o sea, este número de acá, que es 180 por n menos 2 sobre n, dividido entre 360 sobre n, que es el ángulo central, es mayor que 5. ¿Qué cancelamos, Benjamin? ¿Qué simplificamos? El N, El n, ¿qué más? el 180. 181, 182. Nos queda Sería n mayor 2, que ¿cuánto? 2, N igual a 9 medios. No, Mayor. N menos 2 sobre 2 mayor que 5. Entonces n es mayor que ¿quién? mayor que 8. ¿Cómo que 8? 12 digo, perdón. ¿Cuánto sería lo mínimo? 13. Súper sencilla la pregunta, súper aplicativa. No había que pensar demasiado ahí. Ahora vamos a ver un grupo más, espérame. Benjamin, ¿en qué polígono se cumple que el número total de diagonales excede al doble de su número de vértices en 60? Supongamos que el número de lados es n. ¿Cuánto es el número total de diagonales? N por n menos 3 sobre 2. Excede al doble del número de vértices. El número de vértices es igual al número de lados. En 60. Listo. Factorizar la n por n menos 3 menos 4 menos 7 igual 2 por 60 y aquí prueba las respuestas, ¿no? N8, 9, 10, 11, 12 o 15, dice. Creo que 15, ¿no? 15 por 8, 120. Entonces, pack, marcas esto. ¿Puedes resolverlo? Sí. ¿Es recomendable? Sí. Hay varias alternativas ahí para cerrar. Pregunta 10. En un octógono equiángulo. Bueno, pregunta de octógonos bastante sencillas. Un octógono se forma en un cuadrado o un rectángulo. Si es equiángulo, se forma acá al formar o a borrar 4 esquinas de 45, 45 en todos lados. Eso tienes que tener bien presente cuando te hablen de octógonos equiángulos. ¿Está bien, Benjamin, o no estamos? Sí, profesor. Muy bien. Aquí simplemente le voy a poner aquí A, B. Vamos a completar los lados a ver qué forma, porque en realidad hay dos formas de continuar, ¿no? O por ese lado o por aquí. Pero hay que ver primero, hay que revisar el problema. 3 raíz de 2, AH vale 2, D vale 4, raíz de 2, FG vale 5 raíz de 2, calcula X menos Y. Entonces, como esto es un rectángulo, pues el polígono era equiángulo, los 45 te ayudan. ¿Cuánto valdría este segmento de acá? Benjamin. Sí, profesor. Este segmento, Este segmento valdría sí es isósceles, este rectángulo isósceles. 45 y 45. sí, ok, sería 3. 3 cada uno, ¿no? Aquí. Sí, 3 cada uno. 3, ahí sería raíz de 3. De 2, pero acá me he equivocado, es 2 raíz de 2. ¿Cuántos serían cada uno? 2 ahora sí. Me he equivocado porque ahí dice 2 raíz de 2. Y estas partes, o bueno, este de aquí. 5 y Y 4. aquí estas partes, 4, ¿no? Entonces 4. igualamos acá y tenemos 5 más X igual 9 más Y. X menos Y igual 4. Bueno, eso ha sido todo. Saludo a la gente del YouTube, que para allá nos vamos en un rato. Y nos vemos en la siguiente, ¿también?